Hola, buenas tardes, un abrazo fuerte, que el Señor los guarde, los bendiga. Hoy me toca compartir la palabra con el corazón lleno de alegría, agradecimiento al Señor por darnos la oportunidad de hacerlo. Y vamos a tocar un tema muy bonito porque a veces juzgamos a Dios, ¿verdad? En cuanto a su justicia, en cuanto a su manera de hacer las cosas. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar a la luz de la palabra de Dios, su forma de actuar, es increíble la sabiduría con la que Dios diseñó el plan de salvación para la humanidad y la justicia realmente con la que Él nos manifestó su gracia. Entonces vamos a ponerlo en sus manos para que nos guíe y vamos a ver la palabra. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, por la oportunidad de compartirla, por la luz que nos da tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, para entender todo lo que no se entiende racionalmente, sino que se discierne espiritualmente, porque dice tu palabra que al hombre natural es locura, porque no lo puede entender. Sin embargo, tu espíritu, Señor, da luz a nuestro espíritu para que podamos entender tus planes y tus pensamientos de redención, de amor, de justicia, de santidad, no a través de lo que podamos entender racionalmente, sino a través de ese nuevo nacimiento que tú provocas en nosotros para vivir como tú quieres según el Espíritu. Te damos gracias, Señor, y te entregamos este momento y te pedimos que selles las palabras en nuestros corazones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver, primero empezar por Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A mí me duele en el corazón cuando la gente le da la espalda a Dios, cuando la gente juzga a Dios desde su ignorancia, lo critican, lo señalan, lo, bueno, todo, ¿verdad? Todo lo malo, le dan la espalda, lo rechazan, lo niegan, habiendo sido Dios tan bueno, ¿verdad? O sea, qué duro que es el ser humano con Dios, qué duro que es, ¿verdad? O sea, a veces la gente necesita tanto cuidar la carne, justificar sus malas obras, justificar sus placeres, su egoísmo, que no entiende la profundidad de los planes de Dios, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Nosotros en la carne estamos pensando en cuándo voy a ir a pasear, cómo voy a hacer más plata, cómo me voy a ver más guapo, cómo voy a llamar más la atención, cómo voy a ser más importante, cómo me van a dar más like y todas esas tonteras. Sin embargo, Dios piensa tan diferente porque Él no está para alimentar, digamos, su plan no es para alimentar nuestra vanidad y nuestro ego, sino que Él tiene un plan de crianza con su creación. Él es padre, él es como cualquier padre, ¿verdad? Que quiere criar a sus hijos de la mejor manera para que sean personas de bien. Es igual, no estamos en el mundo para criar niños conforme a sus antojos y darles todo lo que se les antoje y hacerlos malcriados, sino para educar buenas personas que entiendan valores, que entiendan principios. Dios es igual con nosotros y sin embargo la gente no lo entiende. Y dice que de tal manera nos amó, o sea, ¿cómo nos podría haber demostrado Dios su amor por nosotros si no fuera a través del sacrificio que hizo por nosotros? ¿De qué otra manera podríamos entender que nos ama, verdad? Cuando nos dio libertad para hacer el bien y para hacer el mal. Y según el juicio justo de Dios, no un juicio temporal en la carne, en el mundo, un juicio eterno. Según el juicio eterno, la paga del pecado es la muerte. Es la paga que Dios consideró justa. La retribución que Dios consideró justa para el pecador es la muerte. Está bien, es justo delante de los ojos del Creador de todas las cosas que el que peca muera. Porque, ¿por qué pecar? ¿Por qué hacer mal? ¿Por qué hacer daño? ¿Por qué robar? ¿Por qué mentir? ¿Por qué
matar? ¿Por qué hacer el pecado? ¿Por qué hacer el mal? Es justo delante de los ojos del juez universal que el pecador muera, porque pecó, porque hizo el mal, porque de su corazón salió el mal para ser ejecutado. Sin embargo, cualquiera diría, bueno, qué injusto, no encuentro la justicia cuando ni siquiera pedí nacer y Dios me va a condenar porque pequé, ¿verdad? Sin embargo, llega Dios, que es justo, y demuestra su justicia de una manera gratuita, incondicional, universal, y nos da el perdón sin condiciones, sin precio. O sea, la condición es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y la fe en Él, un arrepentimiento de quienes somos nosotros como naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Un arrepentimiento continuo, constante de nuestra condición caída, ¿verdad? De siempre estar fallándole a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Sin embargo, él es sabio, Él sabe que íbamos a pecar, pero nos dio un perdón, una justificación gratuita, y ahí es donde está la justicia de Dios. Cualquiera diría, ¿por qué Dios va a condenar a alguien si nadie pidió ni siquiera nacer? Sin embargo, Él fue tan justo que regaló la justificación, regaló el perdón. Él solamente quería criarnos, por decirlo así, ¿verdad? Enseñarnos, y la manera que él encontró más sabia o justa para hacerlo fue darnos libertad, que viviéramos el bien y el mal, los experimentáramos en carne propia y pudiéramos decidir qué queríamos, ¿verdad? El Señor pudo no haber creado nada, sin embargo él consideró que fue mejor crear algo y hacerlo a su imagen y semejanza y darle el perdón por sus errores. Sin embargo, el orgullo de la gente los lleva a rechazar su necesidad de un Salvador, su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de cambio. Y así es muy triste, pero así es, ¿verdad? Entonces, vemos que dice que nos dio su único hijo para que pagara por nosotros el precio que nos tocaba pagar a nosotros, murió por nosotros. ¿Quién daría a su hijo? Qué ejemplo tan, no sé, tan gráfico, ¿verdad? No sé, tan drástico. O sea, no nos dio algo material, nos dio a su hijo, nos dio la vida de su hijo para que nosotros pudiéramos ser llamados sus hijos también, y para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Entonces, qué justo que es Dios realmente, qué justo y qué bueno. Vamos a leer Romanos 6, 20 al 23. Romanos capítulo 6, 20 al 23 dice: Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais acerca de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Qué interesante ver que lo que en la carne alguna vez nos enorgulleció, que logré robarme tal cosa y nadie se dio cuenta, que logré acostarme con tantas, que logré robarle la mujer a tal, que logré aguantar tanto guaro, que logré, no sé, todo lo que según la carne es de alguna manera honroso o enorgullece a la gente. Después, cuando renacemos en el Espíritu, son cosas que avergüenzan. Y dice aquí la palabra: de lo que yo antes me enorgullecía, luego me vengo a avergonzar. De lo que dice: porque cuando erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. O sea, si yo vivo conforme al pecado, no hay justicia que a mí me limite, ¿verdad? O sea, si a mí qué me importa llegar borracho a la casa y tratar mal a mis hijos, si le estoy dando el placer a mi carne de olvidarse de la realidad, de estar en ese estado, ¿verdad? De,
¿cómo se llama? Como, es como un anestésico moral, ¿verdad? Bueno, este, no moral, un anestésico de la realidad, ¿verdad? O sea, de lo que tengo que afrontar, de lo que muchas veces la gente acude a esas cosas para olvidar su realidad, ¿verdad? O por ejemplo, no sé, acostarme con todo el mundo. Entonces, si yo quiero hacerlo y soy libre para hacerlo, a mí no hay nadie que me venga a decir no haga. Entonces, siendo esclavo del pecado, soy libre de la justicia. No hay a mí justicia que me venga a decir cómo hacer o no hacer las cosas. Sin embargo, la paga de eso es muerte. O sea, soy una persona viviendo así, que no da fruto, que vive para sí mismo, que hace el mal, porque cuando pecamos, automáticamente le hacemos mal a otras personas. Entonces, qué importante ser libres de eso y renovar nuestro entendimiento para enorgullecernos de adaptarnos a la justicia de Dios. Qué lindo ser justo, qué lindo ser limpio, qué lindo no tener el peso del pecado que nos asedie, como dice la palabra, que nos señale, sino descansar y reposar en la libertad de ser limpios. Y, y dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios eh, nos permite ir conociendo la santificación. La santificación no termina, o sea, hasta que morimos vamos a estar en la carne que es pecaminosa por naturaleza, vendida al pecado, y cada día vamos a ir experimentando un crecimiento en el Señor cuando lo buscamos, pero nunca el estado perfecto, ¿verdad? Eso viene con su glorificación para nosotros. Sin embargo, qué lindo es empezar a experimentar esa transición porque nos damos cuenta de que realmente fuimos libres. Y bueno, vamos a leer Segunda de Pedro 3 del 8 al 13. Segunda de Pedro 3 del 8 al 13 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Qué importante ver que la palabra en la que nosotros creemos, la Biblia, la palabra de Dios, es una palabra profética. O sea, no es un libro cualquiera, es un libro en el cual Dios mostró su deidad, su omnipotencia, el poder de su palabra a través de profecía, a través de historia profetizada y cumplida delante de nuestros propios ojos, ¿verdad? Eh, si ya Dios, que hizo todas las cosas y que puso la historia en orden, nos prometió que iba a traer cielos nuevos y tierra nueva, tenemos una esperanza, tenemos una esperanza. Cuando la gente padece por las cosas del mundo, lo hace sin esperanza, pero cuando nosotros padecemos por las cosas del Señor, lo hacemos por la esperanza que tenemos de que nos prometió cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, qué importante ver el fundamento de nuestra esperanza, ¿verdad? Y las razones por las que no tenemos que desanimarnos, ¿verdad? Sino entender que Dios es justo y no juzgarlo a Él, sino pedirle que nos explique lo que no hemos entendido, ¿verdad? Lo que no nos ha quedado claro, por qué es como es, por qué lo diseñó de esa manera.
Y el Señor es tan fiel que lo va revelando conforme a su palabra, ¿verdad? Es su palabra que lo buscaremos y lo encontraremos porque lo buscaremos de todo nuestro corazón. Entonces pidámosle que nos muestre para entender todo lo que no hemos entendido, eh, y no creamos que Él es injusto, ¿verdad? Sino más bien vamos a leer para terminar Romanos 3, 21 al 31, donde se muestra la justicia de Dios. Romanos 3, del 21 al 31 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta palabra, bueno, prácticamente resume la justicia de Dios, ¿verdad? O sea, el Señor nos puso a todos en la misma condición de pecadores, según una ley imposible de cumplir para la carne, pero nos dio la justificación gratuita. O sea, ahí es donde yo digo, ¿por qué la gente se da digamos, digamos, el atrevimiento de juzgar a Dios para decir que es injusto, cuando Él fue incondicional para salvar a los que se arrepienten, para salvar a todo aquel que fuera lo suficientemente humilde para reconocer su necesidad del Salvador y de ayuda, ¿verdad? Entonces, Dios no ha sido injusto. Dios simplemente, este, espera que nosotros también pongamos un mínimo de nuestra parte, que es ceder delante de Él y decir: sí, te necesito, he fallado, he hecho el mal, he hecho cosas que no están bien. ¿Qué cuesta reconocer eso, verdad? Si no lo hacemos, nos mentimos a nosotros mismos y le mentimos a Dios, porque todos lo hemos hecho. Entonces, siendo un Dios que trajo por amor y por gracia un perdón gratuito y una justificación sin ningún precio, ¿cómo podemos decir que es injusto, verdad? Entonces, descansando en el amor de Dios, en sus promesas, en su gracia, le vamos a poner esto en sus manos, y es la palabra que les quería compartir. Padre, te damos muchas gracias por ser justo, por ser bueno, por ser sabio, por todo lo que tú has dado, Señor, y has hecho por nosotros. Si tu misma vida, Señor, la diste por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que pagar con muerte, pagaste tú. Gracias, Señor Todopoderoso, por ser justo, por ser verdadero y bondadoso con nosotros, Señor, por darnos promesas respaldadas con historia, con profecías, Señor, para saber que esa palabra profética en la que hemos confiado, hacemos bien en confiar en ella y en esperar en ella. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestras iniquidades, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, todos los pasas por alto, los dejas atrás, los mandas al fondo del mar, cuando nos arrepentimos de corazón y te buscamos. Qué buen Dios tenemos. ¿Quién como tú, Señor, que eres grande y misericordioso? Porque si de algo somos dignos con respecto a nuestras obras, es de muerte. Pero si algo nos has dado tú por gracia, es vida eterna y salvación,
y justificación y un nuevo entendimiento. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y que pasen una linda tarde. Muchas bendiciones.